¿Qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Como sabéis todos, es un programa pues dedicado a temas importantes para todos nosotros, para estar precisamente, pues eso, en gracia, ¿no? Que es lo fundamental hoy en día, sobre todo. Y hoy tenemos con nosotros por fin aquí presencialmente a nuestro querido padre José Francisco Hernández Medina, de los sacerdotes de los Heraldos del Evangelio, para hablarnos ampliamente de qué son los heraldos, cuándo nacieron, porque es un tema muy importante y para que todos vosotros pues lo conozcáis mejor. Bienvenido, padre. Bien hallada, muchas gracias. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí presencialmente y en Sevilla además. En Sevilla. Pues muy bien, pues vamos a empezar hablando de qué son los heraldos del Evangelio. ¿Cuándo nacen? Para entender bien lo que son los heraldos del Evangelio, por lo tanto, su misión, su vocación dentro de la Iglesia, me parece que vale la pena explicar un poco cómo nace un carisma dentro de la Iglesia. Un carisma es un don del Espíritu Santo que él promueve, que suscita en un alma, en un conjunto de almas, para el bien de la Iglesia. Cuando la Iglesia está en una situación de peligro, por ejemplo, cuando las invasiones bárbaras dominaron toda Europa y la estructura administrativa del Imperio Romano, en la cual se basaba la recién convertido Imperio Romano, se derrumba por la invasión bárbara. La Iglesia suscita, el Espíritu Santo suscita un carisma, que es el carisma de San Benito. Y San Benito va con su carisma propio, de litúrgico, de constitución de monasterios, va modelando poco a poco en Europa toda una civilización que a lo largo de los siglos va a dar en la civilización cristiana. De ahí nacen varias ramas, los Cluny, sobre todo la orden de Cluny, que fue la que más marcó la Europa cristiana de ese entonces, para, a través del carisma benedictino, recuperarse la fe en Europa. Cuando determinadas crisis ya en la pacificada Europa, más o menos ya progresada en riqueza y tal, del siglo XIII, se da el peligro de las riquezas mal usadas, suscita el carisma de los franciscanos, que va modelando un espíritu que equilibra el uso de las riquezas con la pobreza franciscana, que es un carisma propio de los dominicos. Cuando en ese periodo también contemporáneo San Francisco de Asís, las herejías surgen también, sobre todo la herejía albigense, los cátaros y albigenses, suscita Santo Domingo Guzmán con el carisma dominicano. Los jesuitas, en la época de la reforma, ya mal llamada reforma, falsa reforma de Lutero, que la cristiandad se divide en dos, dividiendo por lo tanto la fe católica en dos, protestantismo y fe católica. Europa se divide en dos, suscita la contrarreforma, sobre todo el carisma ignaciano, Santa Teresa de Jesús y tantos otros santos de la contrarreforma. Nosotros somos en este siglo XX-XXI que nace este carisma, una respuesta del Espíritu Santo a esta crisis actual, una crisis que nuestro fundador, padre espiritual nuestro, Plinio Corrêa de Oliveira, escribe en esta obra Revolución y Contrarrevolución, describe qué es lo que está pasando, cuál es el origen de esta crisis que estamos viviendo en su verdadero apogeo, ya auténtico apogeo de ese espíritu que va destruyendo poco a poco todo lo que ha sido la civilización cristiana, la cristiandad. Estamos en una época en que es necesaria una respuesta del Espíritu Santo, de Dios y de la Iglesia, por lo tanto, a esta crisis. Nosotros somos una respuesta. ¿Por qué somos una respuesta? Porque la Iglesia nos ha reconocido y la Iglesia es la que tiene el discernimiento para decir, esto es de Dios, esto está suscitado para ayudar a la santificación y a salvar la crisis actual. Entonces nacemos por esta razón. Qué interesante cómo el Espíritu Santo en cada época acude a inspirar a los hombres para en cada momento solucionar los problemas que es necesario solucionar, ¿no? Y claro. Entonces, ustedes nacen a principios del siglo XX. Nosotros nacimos a inicio del siglo XX. Nuestro
lo que el Vaticano, la Santa Sede llama el primer fundador nuestro, es Plinio Correa de Oliveira, es un laico de Sao Paulo, de origen de las familias aristocráticas de la ciudad de Sao Paulo, que de niño ya él fue muy bien educado por su madre, que murió en olor de santidad. Tenemos una gran admiración y veneración privada por ella, que es Lucília Correa de Oliveira, Ribeiro dos Santos. Nace un ambiente de mucho respeto, de mucho amor, mucha bondad. Y él, de niño, cuando entra en el colegio de los jesuitas, Colegio San Luis de Sao Paulo, se lleva un enorme choque entre el ambiente que él tenía en su casa, con su madre, que realmente era una persona excepcionalmente buena y con un don de educación extraordinario. Tengo entendido que esa mujer tiene que ser santa de la bondad que tenía, ¿verdad? Que Dios quiera que algún día la Iglesia la reconozca. De hecho, concede muchísimas gracias. Sí, tengo entendido que es así. Hay varios programas sobre ella, Lucília Correa de Oliveira. Y efectivamente la misión de ella fue sobre todo educarlo a él, preservarlo de ese ambiente ya revolucionario que en el propio colegio él palpó por su propia piel. Y desde ese momento en que él vio la maldad, discernió por la vocación de la maldad del ambiente que en su colegio vio que era lo opuesto. Él tiene ahí un hecho muy bonito que caracteriza esta definición, este discernimiento de él. Cuando era el primeros días del colegio, un primo de él, que era malo, le había engañado y dice: Plinio, inscríbete en el Colegio San Luis porque hay unos cerezos en el patio. Y a él le gustaba mucho le gustaban las cerezas, sí. Y fue encantado al colegio. Y el primer día, cuando a la hora del recreo suena el pito, va todo el mundo, se abalanza en los patios a jugar con brutalidad al fútbol, y de una forma que ya le chocó muchísimo. Y él fue a por los cerezos. ¿Dónde están los cerezos? No había cerezos, no existían los cerezos. Y fue al primo, le dijo: ¿dónde están los cerezos? Y ahí se rió de él. Eres un bobo, te has creído lo que te he dicho. Entonces, esa situación, después las brutalidades, palabras que él no entendía que eran palabrotas, nunca había oído en su vida, le produjo un profundo choque. Y una tarde estaba él en el patio de su colegio San Luis y había un cañaveral al fondo, bonito, y era la puesta del sol. Y él tuvo una especie de lo que nosotros, Heraldo Evangelio, llamamos un flash, una gracia mística intensa que le hizo discernir la situación y el inicio de esta vocación. Porque él vio esa puesta del sol tan bonita, creación de Dios. Vio a un jesuita que estaba con su sotana, su birrete, rezando con toda devoción en el fondo del colegio. Entonces vio la Santa Iglesia, Dios, la santidad de la Iglesia. Y lo hizo una vinculación con su madre. Y mi madre. ¡Ay, qué interesante! La bondad, eso es el bien. Y oía a los compañeros gritando y aquel ambiente que le había chocado tanto, y veía que era otro mundo, era el mal. Y él discernió en ese momento que entre esos dos mundos, el bien y el mal, había una lucha a muerte, que en esa lucha vencería el bien, y él sentía con un papel especial en esa lucha para ayudar a esa victoria del bien. Y a partir de entonces, toda su vida se va definiendo en función de este flash que él tuvo respecto de la revolución y la contrarrevolución. O sea que una vez más vemos cómo el Señor permite el mal para sacar un bien siempre de ese mal. Porque esto fue algo tremendo para él, pero lo utilizó el Señor. Lo marcó porque él dijo sí a esa vocación. Es el sígueme que todos nosotros sentimos en diversos momentos de nuestra vida, que el Señor nos dice: sígueme. Sí. Yo te invito a que me ayudes a hacer el bien, a llevar la cruz y hacer que la conquista que la Iglesia tiene como principal vocación, salvar las almas, podamos colaborar con la misión de la Iglesia, ¿no? ¿Y cuál es el carisma que tenéis? Entonces, es justamente en función de este pecado de revolución, que lo define como un movimiento provocado por el orgullo y la sensualidad. Son las dos palancas que mueven a lo largo de esos 6 siglos que dura, ¿no? Porque la revolución es un proceso ya de 6 siglos, con 4 revoluciones, que son la revolución protestante, primera, la revolución francesa, segunda,
la Revolución Comunista, tercera, y la Revolución de Mayo 68, la Revolución de la Sorbonne de París, la Revolución contestataria, de la pansexualidad, de la desobediencia, todo, ¿no? Tremendo, tremendo. Detrás de la cuarta ya viene la quinta, que es la satánica, que es la que estamos cada vez viviendo más. Entonces nuestro carisma es, a crecer en función, nacer en función de esa lucha, presentar la belleza y la bondad de una forma toda especial. ¿Por qué? Porque el sed perfectos, como lo es mi Padre que está en los cielos, significa que así como San Benito tuvo que hacer brillar la luz de la Iglesia con una luz, Santo Domingo y San Francisco con otra, San Ignacio con otra, no estamos llamados a oponernos y a mostrar positivamente, a ponernos a qué, a la maldad de hoy en día, a la perversidad, a la fealdad, a lo feo, a lo vulgar, a todo aquello que está destruyendo la civilización cristiana, los restos de civilización cristiana que hay, y a presentar el rostro verdadero de la Iglesia y de la civilización cristiana. Porque nuestro carisma tiene que ver muchísimo con Fátima y con la famosa, cada vez más conocida, consagración de San Luis María Guillón de Montfort. Sí, es verdad, porque nosotros hicimos, padre, ¿verdad? Hicimos 2 programas dedicados a la consagración a la Virgen María, y nos habló muy claramente, padre, de lo que es la importancia que tiene la consagración a la Virgen, la consagración que tiene que hacer la Iglesia a la Virgen del mundo entero y todo esto. Bueno, si podéis lo veis, supongo que lo habéis visto ya, pero que es muy interesante. Y yo creo que los heraldos, en ese sentido, el mensaje de la Virgen de Fátima, igual que otros mensajes, otras profecías de los últimos tiempos, privadas, etcétera, pues se ve claramente como discernís eso, ¿no? Dan luz para ayudar a discernir privadas, evidentemente no forman parte de la revelación oficial, con mayúscula, de la Iglesia, que termina con el Apocalipsis, pero forman parte de una posibilidad que hay de Dios comunicarse para ayudar en la historia de la salvación determinadas épocas, almas, a discernir lo que está pasando. Y Fátima para nosotros es el mensaje más claro, más completo y más reconocido por la Iglesia. Por lo tanto lo usamos mucho. Pero cuando don Plinio conoce el mensaje de Fátima, ya había explicitado él esta crisis de revolución y contrarrevolución. Aquí está la foto de él. ¿Ese libro se puede comprar? Sí, se puede comprar. Bueno, solicitando a nosotros, a los heraldos, y después podemos informar cómo. Este libro él lo escribe, la tesis de la revolución, de las 5 revoluciones, ella la había explicitado por su vocación. Cuando toma contacto con Fátima, para él Fátima fue una confirmación de lo que él había dicho. O sea, estamos en los últimos tiempos, expresión usada, por cierto, por San Luis María Guillón en sus varias obras, que estamos en el final de una crisis, de una era histórica que termina con esta destrucción prácticamente completa de la civilización cristiana, y viene una victoria del bien. Una victoria no solo, ella en Fátima habla de un triunfo, el triunfo de su Inmaculado Corazón. Por lo tanto, es una vocación a nuestra, un carisma que tiene que ver con esta crisis, repito, de la revolución en su apogeo, y con ese renacer, por así decirlo, como una resurrección de la civilización cristiana, profetizada por tantas apariciones y tantos santos incluso. Entre ellos, con más autoridad, San Luis Guillón de Montfort, y el mensaje de Fátima cuando termina diciendo que por fin su Inmaculado Corazón triunfará. El mensaje de Fátima es súper actual, ¿verdad? Actualísimo. Hay quien piensa que ya eso ha pasado, que... No, yo pienso que incluso Benedicto XVI dijo que era el mensaje más profético que ha habido. Le dio todo el respaldo, él también con su viaje, como tantos otros papas. Son 5 papas que han ido ya a Fátima. Pero él dice, hay muchas cosas que aún están por ver, que están en el mensaje de Fátima. Por ejemplo, hay una parte que no se ha cumplido. Varias naciones serán aniquiladas. Aniquilar es volver a la nada. Y eso no se ha dado. Y considerando que Fátima habla del pecado del año 17 como provocador de la Primera Guerra Mundial, y que vendría una peor si los hombres no se convertían y no se consagraba a Rusia y se rezaba el rosario.
vendría una mucho peor, que fue la segunda, por el pecado de los años 30. Consideremos lo que viene. Claro. En función del pecado actual, donde la antiley natural está prácticamente implantada en el mundo entero, la destrucción de la familia está prácticamente consumada, está en disolución, evaporación prácticamente. Tiene que haber una intervención de Dios. Y nosotros, nuestra vocación es despertar en las almas la esperanza, porque lo que no podemos plantearnos es una visión negativa total. El católico, cristiano por su fe. Lo fundamental es que ya sabemos que la Virgen nos ha dicho que su corazón inmaculado triunfará, y eso es lo más importante, porque es la meta, ¿no? Que tenemos que llegar a todos. Entonces, justamente las misiones marianas nuestras, por ejemplo, tienen que ver justamente con la transmisión de esa esperanza. Nosotros llevamos la Virgen de Fátima, la copia grande, sí, a las casas, parroquias que nos piden. En mi casa ¿ya ha estado? Sí, en los años 90, 98, al final de los años 90, estuvo en mi casa. María está marcada y privilegiada por esa visita entonces, del siglo pasado, por lo que veo. Pero eso es justamente una intención muy clara y la presencia de ella, su imagen de Fátima, precisamente por el carisma del mensaje de Fátima, deja una marca en la casa, deja una marca de aliento, aunque te mudes. Alegría. Sí, porque ha bendecido el hogar. En donde está la persona, la casa donde está la persona. Claro, porque yo ya me he casado y me he ido a otra casa, pero evidentemente a mí me marcó. Esa familia, esa iglesia doméstica, es lo que ha bendecido. Y es una de las rasgos más específicos de nuestra actual forma de evangelizar, son las misiones marianas. Y volvamos a el tema de los heraldos a nivel ya del mundo. ¿Cuántos sois? ¿En qué países estáis? Antes de eso, justamente con la historia, decía que hablaba de nuestro primer fundador, Plinio Corrêa de Oliveira, pero hay un segundo fundador. Sí, es verdad. Que es propiamente el fundador de los heraldos del Evangelio, que es Monseñor Juan Cladías. Por cierto, Juan Cladías, que falleció ahora el 1 de noviembre pasado, Día de Todos los Santos, y que funda la asociación. El Día de Todos los Santos, El Día de Todos los Santos, un día muy bonito para entregar su alma a Dios. Y él funda en el año 2001 esta Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio. ¿Por qué se funda en ese año? No la funda doctor Plinio. Porque Monseñor Juan Clá fue el hombre de confianza de don Plinio, el brazo derecho de él, su secretario durante 40 años, y él asimiló su espíritu. Y él, por tanto, recogió las metas, los objetivos que él tenía de fundar una orden religiosa, una orden de caballería, con notas muy propias para los tiempos actuales. Entonces él recoge esa idea y se crean las condiciones. Fallecido ya don Plinio, que entregó ¿Cuándo murió don Plinio? El 3 de octubre del 95. Del 95. Entonces él hace una serie de gestiones y de forma muy providencial, muy rápida, la Santa Sede entiende la situación en la cual vivíamos, porque nosotros éramos una asociación privada de fieles no erigida, de hecho, no de derecho. Entonces dimos ese paso de ser reconocidos por la Iglesia. Y él encontró, de forma muy providencial, por parte de la Santa Sede, todo el pontificado de Juan Pablo II, final sobre todo, mucha acogida y se aprueba rápidamente. Nosotros éramos una asociación privada, Heraldo del Evangelio, de fieles a nivel diocesano en varios lugares del mundo, entre ellos aquí en España. Y en un año y pico, que fue un récord, Juan Pablo II nos erige en asociación privada a nivel pontificio. Pues fue, por lo tanto, el reconocimiento, el sello. Por lo tanto, como Monseñor Juan Clá siempre dijo, la bendición de la Iglesia a este carisma con el sello de Pedro. Qué bien, qué importante es eso, ¿eh? Importantísimo. Y fue justamente el día de la Cátedra de San Pedro, el 22 de febrero del año 2001, que se constituye la Iglesia aprueba los heraldos del Evangelio como asociación privada de fieles. De fieles. ¿Vale? Entonces, pasado el tiempo, nosotros tenemos ya teníamos, de hecho, una vida religiosa, comunitaria, prácticamente de una orden religiosa, que tiene una serie de
de prácticas de comunión diaria, de confesión frecuente, etcétera, que no era posible atender viviendo en el mundo sin sacerdotes, ¿no? Entonces fue una intuición que él tuvo desde el comienzo, una vez que se constituye la rama sacerdotal, eso es en el año 2005, ha hecho ahora 20 años justamente, hará este 15 de junio próximo, 20 años de ese momento. Fue la ordenación de él, de Monseñor Juan Clá, y de los 14 primeros sacerdotes heraldos del Evangelio, que tiene una historia muy bonita de cómo se va caminando la erección, la constitución, el discernimiento por parte de la Iglesia de esta rama sacerdotal y cómo se encauza a la aparición de una orden religiosa ya en el pontificado de Benedicto XVI. Pero eso lo podemos tratar en otro momento, en otro programa, en otro día, porque creo que el tiempo se está acabando. Sí, ya criatura tiempo tiene un límite. Bueno, es un programa que se nos va terminando ya, es súper interesante, así que yo le emplazo, Padre José Francisco, a un próximo programa para que nuestros telespectadores sigan conociendo pues esta magnífica iniciativa del Espíritu Santo, por supuesto, en el mundo tan necesario hoy en día. Yo lo veo así. Y os emplazo, como os digo, para que en el próximo programa sigamos conociendo la historia de los heraldos maravillosa. Y bueno, pues que seáis felices. A usted le doy las gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y vosotros, pues hasta la próxima también. Gracias. Gracias.